Siéntense. Gracias por su calidez. Estoy feliz de estar aquí. Me siento como en un reencuentro al regresar aquí. Tenemos amigos aquí de toda la vida y tantas sonrisas y caras felices. Es genial verlos a todos. Am, Tengo un mensaje de enseñanza. Realmente solo tiene 2 puntos hoy. Y uno es que el espíritu del enemigo que enfrentamos en Israel y en todo el mundo, el nombre de ese espíritu es Amalek. ¿Pueden decirlo ustedes? Amalek. Así que explicaré eso con las escrituras. Y el espíritu que tenemos que tener si queremos vencer a Amalek se llama el espíritu y el poder de Elías. Pueden decirlo, el espíritu y poder de Elías. En la primera parte hablaré de Amalek y en la segunda parte hablaré del espíritu y el poder de Elías y cómo alcanzamos ese espíritu. Y voy a ajustar mi temporizador. Me ayuda a saber dónde estoy en el mensaje. ¿Pueden orar conmigo por un momento y comenzamos? Señor, te damos gracias por esta noche. Queremos agradecerte tu presencia en esta sala. Te pedimos, Señor, que liberes revelación, que liberes un espíritu de verdad que liberará nuestros corazones para servirte todos los días. Te pido que despiertes en mí el don para enseñar y tener claridad acerca de la palabra de Dios, y te ofrecemos esta noche, esta reunión, te la entregamos como ofrenda. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy es el día 122 de la guerra de Israel en Gaza. Comenzó el 7 de octubre con la violenta masacre que Hamás planeó deliberadamente contra las comunidades judías cerca de Gaza. Como saben por las noticias, 1,200 israelíes murieron ese día y 240 fueron tomados cautivos y tomados rehenes. Ahora sabemos que 136 israelíes siguen como rehenes en Gaza. No están recibiendo visitas de la Cruz Roja y bueno, no sabemos, pero nuestro gobierno ha publicado la estadística de que 29 de esos 136 ya se sabe que han sido asesinados. Entonces creemos que tal vez haya un poco más de 100 rehenes. Oramos por ellos todos los días para que sean liberados y vuelvan a casa con vida. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por esas personas que están detenidas bajo tierra en unas condiciones indescriptibles. El trasfondo de nuestro conflicto con Hamás se remonta a muchos años, pero me gustaría que miraran conmigo la historia reciente. En el año 2005, Israel hizo lo que llamamos desconexión, así que Israel se desvinculó de Hamás en 2005, y eso significaba que el gobierno israelí tomó la decisión de que no habría judíos, no habría israelíes en Gaza, y todos los judíos israelíes fueron obligados por el gobierno a irse. Algunos físicamente fueron arrastrados de sus hogares y Gaza, la franja de Gaza como la conocemos, estaba completamente libre de todos los judíos. Y la razón por la que esto se hizo en 2005 fue porque en los 90s la mayoría de los israelíes creían en lo que llamábamos tierra por paz. Sabíamos que teníamos enemigos de este lado y de aquel lado en nuestro alrededor, en la región. Pero había una creencia en Israel de que si cedíamos tierra, si cedíamos territorio, recibiríamos paz en respuesta, y esa fue la razón por la que el electorado de Israel estuvo de acuerdo con sacar a todo el mundo de Gaza en 2005. Lo que sucedió fue que Hamás tomó el control 2 años después, en 2007, y la misión declarada, la declaración escrita de su movimiento, llama a la eliminación completa del Estado judío. Ok, entonces ellos son... esa es su carta. Sí, ellos no aceptan ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de trato, sino la eliminación de Israel. Ahora, ¿cuáles son las raíces del conflicto? Porque no son el único grupo en la región que requiere exactamente lo mismo. Algunos saben que en el Líbano hay otro grupo llamado Hezbollah
que quiere exactamente lo mismo, ¿ok? Y están comprometidos con la destrucción completa de Israel y la eliminación de Israel como Estado. La fuerza detrás de esto, bíblica y espiritualmente, es un espíritu de Amalek. Ahora, Amalek es el nombre de alguien en la Biblia que es uno de los nietos de un hombre llamado Esaú. Esaú, como ustedes saben, era el hermano de Jacob y había una rivalidad entre estos dos hermanos y Dios escogió a Jacob para este propósito redentor en particular, y así el pacto que Dios hizo con Abraham va de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Así que hubo roce entre los hermanos desde el principio, pero finalmente Jacob y Esaú se reconciliaron, pero el nieto de Esaú, Amalek, no lo hizo. Y según la Biblia, se aferró a esta amargura y alimentó odio y celos contra el pueblo de Jacob. Y luego, como ustedes saben, el nombre de Jacob fue cambiado por Dios más adelante a Israel. Bien, entonces después el pueblo de Amalek, la tribu que surgió de ese nombre Amalek en la Biblia, se volvió enemigo de Israel. Así que miren en sus Biblias, lo mostramos en la pantalla. En Éxodo capítulo 17, veamos el verso 8. Esto dice: cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto y estaba cruzando el desierto, dice verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y ellos lucharon e Israel fue capaz de vencerlos. Ellos mataron a los rezagados, a los débiles y a los ancianos. Y verso 16. Y esto es lo que Dios le dijo a Moisés, y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora esto es no solo una persona, no es solo un pueblo, en lo que se convierte es como un espíritu. Es el espíritu de un pueblo que tiene amargura y odio hacia el pueblo de Israel. Y Dios dice: así será de generación en generación. Vayamos al capítulo 25 de Deuteronomio y veamos el verso 17. Bien, esto viene después. Moisés está escribiendo la ley y estas son algunas de las cosas que escribió en Deuteronomio años después. Esto dice, verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Bien, y el 19 tiene esta frase: jamás olvides esto. Entonces Dios le dice a Moisés otra vez, ¿saben? La batalla donde Israel luchó contra Amalek en Refidim, esa fue la batalla en la que cuando Moisés alzó sus manos, el pueblo de Israel prevaleció, y cuando sus manos se cansaron y las dejó caer, entonces la batalla fue contra Israel y Aarón y Hur. Dos hombres le ayudaron levantando sus manos. Todos conocemos esa historia, ¿sí? Esa fue la batalla contra Amalek. Y después Dios le recuerda a Moisés y le dice: no debes olvidar lo que hicieron y no dejes que esto salga de tu mente. Ahora, creo que ese era un espíritu que se oponía a Israel cuando estaban saliendo de Egipto e iban a entrar en la tierra prometida, iban a entrar en la tierra que les habían dado por pacto. Ahora, 3000 años después de Moisés, el pueblo de Israel está regresando a esa misma tierra. Y otra vez, el mismo espíritu se opone a ellos. Es un espíritu que dice: no vas a venir aquí, no vas a vivir aquí, lucharemos contra ti y te eliminaremos. ¿Sí? No es como si fuéramos a hacer algún acuerdo contigo, compartiremos esta parte y esta otra parte con ustedes. No, es un espíritu que dice: vamos a luchar contra ti y te vamos a eliminar. Es un espíritu de Amalek. Y cada vez en la historia que Israel ha tenido un momento de paz, nos olvidamos de Amalek. Y eso hicimos antes del 7 de octubre. 300 años después que Moisés luchó contra Amalek en el desierto, el primer rey de Israel, el rey Saúl, combatió los amalecitas.
Y Dios le dijo al rey Saúl, sal y lucha contra Amalek, si luchas te daré la victoria. Bien, esto está en el libro de Reyes. Y como ustedes saben, Saúl perdonó al rey amalecita Agag. Y Samuel, perdón, dije Reyes, es Samuel. Y el profeta Samuel se disgustó y confrontó a Saúl por eso. Y por esa razón, el reino fue arrebatado a Saúl. ¿Sí? Porque desobedeció a Dios en ese punto. Ganó la batalla, pero perdonó al rey. Y Samuel dijo, no, ya sabes, obedecer es mejor que ofrendar. Desobedeciste al Señor y ahora el Señor te quitará el reino. ¿Sí? Después de Saúl, el rey David se levantó y antes de ser rey, luchó contra los amalecitas, ¿sí? Y cada generación, es por eso que Dios le dijo a Moisés, no olvides, generación tras generación, vas a enfrentar este desafío, vas a enfrentar a un pueblo que te odia, pase lo que pase. Pase lo que pase, solo por ser quien eres y se van a comprometer a eliminarte. Esto pasó cuando David derrotó a los amalecitas. Primero Samuel, capítulo 30. Supongo... Voy a contarles la historia. Creo que no tenemos los versos. Dice que David luchó contra los amalecitas en Ziklag. Y que los amalecitas entraron y tomaron como rehenes a toda su familia y a todos los que estaban en el campamento. Hay una parte poderosa en primero de Samuel capítulo 30, cuando David regresa al campamento con sus valientes. Bueno, no eran sus valientes y él no era el rey aún. Él era como un guerrero y ellos lo seguían porque él tenía éxito como guerrero, y ven que su campamento fue destruido. Todos tomados como rehenes, todas las familias, todos los niños, todas las mujeres, no quedaba nada. Y la gente quiere apedrear a David. Y dice que fue un mal día para David. Él estaba muy angustiado. ¿Qué hizo David? Se postró sobre su rostro y adoró al Señor, clamando por la respuesta de Dios. Y Dios dijo, sube David, ve tras ellos, y si vas tras ellos lo recuperarás todo. Es una historia famosa. David en Ziklag de nuevo fueron los amalecitas. Les daré otro ejemplo, ¿ok? En los días posteriores a esto, en los días de la reina Esther, ella está en Persia, ¿sí? Y el pueblo judío está siendo amenazado con el exterminio por alguien llamado Amán. Ahora, la escritura es clara, dice Amán, el agageo, ¿sí? Eso significa que es descendiente de Agag, el rey de los amalecitas que Saúl se negó a matar en su día. ¿Sí? Y él ha ideado un plan para exterminar al pueblo judío y se necesita el ayuno y la oración de Esther y hablar con su rey para arruinar ese plan, ¿sí? Hay algunas Esther aquí aplaudiendo. Puedo ver que tenemos algunas Esther aquí en la multitud. Bien, así que este es el espíritu de Amalek que viene una y otra vez en la Biblia. Pero ahora quiero llevarlo a tiempos un poco más modernos porque creo que es importante para todos nosotros. Hace menos de 100 años, la nación protestante de Alemania, posiblemente la nación más protestante de Europa en su día, ¿sí? Alemania, la cuna de la Reforma, ¿verdad? Hace menos de 100 años, esa nación fue controlada por el partido nazi, ¿ok? Hitler, hace 100 años, ¿sí? El objetivo declarado de Hitler al llegar al poder era eliminar a los judíos. Más adelante, es bien sabido que le confesó a otros, dijo, esta no es una guerra de conquista, esta es una guerra de exterminio, ¿ok? Esta fue su solución final, ¿sí? Quería asesinar a cada judío en el mundo, esto está claro, sí, puedes ir a museos y monumentos del Holocausto, y eso fue hace menos de 100 años. Es, de nuevo, el espíritu amalecita. Amigos, esto no significa que el pueblo alemán sea más malvado que otros pueblos del mundo. Saben, es increíble que ahora, 100 años después,
Algunos de nuestros voluntarios más leales en nuestro ministerio en el Monte Carmelo son alemanes. ¿Saben? Están con nosotros. La nación de Alemania se convirtió en amiga de Israel. Y hace poco se opuso al Tribunal Internacional en La Haya, que llevó a juicio a Israel, al gobierno israelí, por genocidio, cuando en realidad es lo contrario. Y los alemanes que ayudaron a formular esa ley contra el genocidio debido a su pasado nazi, dijeron que esa ley no se escribió para eso. Así que el pueblo de Alemania está con el pueblo de Israel y cristianos alemanes van allá. De hecho, les contaré esta historia. La semana pasada estuve en nuestra frontera norte en el Líbano, en un pueblo llamado Maalot, y uno de los invitados vino a hablar con nosotros. Era un cristiano alemán que había venido como hace 40 años, hace mucho tiempo, para convertirse en parte de la nación de Israel. Por un sentimiento de arrepentimiento y expiación, trajo a su familia a Israel, estableció un hogar y un refugio para sobrevivientes del Holocausto en Israel y sirvió al pueblo de Israel por décadas, tanto que se le concedió la residencia permanente y que sus hijos pudieran servir en el ejército. Así que en este momento tiene 5 hijos, todos sirven en el ejército. Después del 7 de octubre, 4 fueron llamados al servicio activo y uno de ellos murió. Uriah Bayer renunció a su vida como no judío, ¿sí? Como residente alemán en Israel, sirviendo voluntariamente en el ejército israelí. Dio su vida en Gaza y tuvimos el honor de hablar con su padre, quien contó esta historia. Les digo, fue uno de los momentos más difíciles solo escuchar a este hombre hablando de su hijo. Pero tal es el coraje, tal es el compromiso de algunos alemanes. Así que lo que estoy diciendo, no me malinterpreten. No estoy diciendo que estas personas sean más malvadas que otras. Incluso la gente de Gaza, los palestinos, no son más malvados que otros. Pero hay un espíritu. Escuchen, nosotros no peleamos contra carne ni sangre, ¿sí? Luchamos contra potestades y principados y maldad espiritual en los lugares celestiales. Por eso les digo que tienen que aprender a reconocer a este espíritu. Es un espíritu de Amalek y es un espíritu de exterminio hacia el pueblo de Israel, solo por ser quienes son. ¿Y quiénes son? Ellos son el pueblo que Dios escogió para darnos la Biblia. Ellos escribieron el libro. Son las personas que Dios escogió para darnos los héroes de la Biblia. Abraham, Moisés, Samuel, los profetas, los reyes, los jueces. Nos dieron a Jesús. Nos dieron a los 12 apóstoles. Escribieron cada libro de la Biblia. Un pueblo fue elegido para ese privilegio, pero debido a eso, dice Dios, habrá personas en cada generación que te odiarán y querrán matarte y borrarte de la faz del planeta. Cada generación, no te olvides de eso. Y lo olvidamos. Pensamos, ok, si sacamos a todos los israelíes de Gaza, si les dejamos recibir millones de dólares de los estados árabes del Golfo, de Europa, de la ONU y de los Estados Unidos, si les dejamos recibir millones de dólares, nos dejarán en paz y construirán. Piensa en lo que construyeron. Pudo ser un gran hotel. Pero descubrimos ahora que son cientos de kilómetros de túneles. No estoy hablando como el metro de Nueva York, ¿sí? Hay otra Gaza debajo de Gaza. Eso salió. Ahí se fue el dinero, debido a su sueño y su compromiso. Un día destruiremos al pueblo de Israel. No se trata de que ellos tengan parte y nosotros tengamos parte. Un día los destruiremos y todo será nuestro. Eso es lo que significa la frase del río al mar. Significa que un día todo será Palestina y los judíos no estarán. ¿Ok? Nuestros amigos son palestinos.
Amamos al pueblo palestino, pero el espíritu de Amalek es un enemigo y Dios dice, no lo olvides, no lo olvides. En cada generación tendrás que luchar. No es solo Hamás en Gaza, es Hezbolá, es ISIS, es Al-Qaeda, es el régimen en Irán. Están moviendo muchos hilos ahora y ustedes aquí deberían saber cómo es. O sea, cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, la mayoría de los estadounidenses pensaron por qué nos atacaron. ¿Verdad? No creo que la gente supiera por qué. La gente ni sabía quién era Al-Qaeda. Yo estaba caminando, creo que era la Octava Avenida. Hoy pasé por una de las estaciones de bomberos en la Octava Avenida. Y allí hay un memorial para los bomberos y sus nombres que murieron ese día porque respondieron al llamado para ir al lugar y evacuar a la gente de las torres. Ahora, ¿qué es eso? ¿Son más malvados que otros en el mundo? No. Es un espíritu de Amalek. ¿Ok? Y ustedes, gente de fe, gente del espíritu, tienen que ver en el espíritu. Hay que discernir esto. Hay que entender lo que está en juego. Y hablaré de eso un poco más adelante. Ahora, ¿cómo podemos, como cristianos, oponernos al espíritu de Amalek en nuestro tiempo? Necesitamos el espíritu y poder de Elías. ¿Sí? Y ahora estoy haciendo la transición a la segunda parte de mi mensaje. Ya vimos el primer punto. Es el espíritu de Amalek. Es un espíritu que odia a Israel y a cualquiera que esté con Israel. Y no va a desaparecer en todas las generaciones que tengamos. Hace 100 años eran los alemanes. No lograron eliminar a todos los judíos, pero sí a la mayoría de los judíos en Europa. Hoy son los extremistas en Hamás, Hezbolá y varias partes de la región y del mundo. Es un enemigo más formidable que el que enfrentamos hace 100 años. Necesitamos el espíritu y el poder de Elías. Ahora, tomaré los próximos minutos para describirles el espíritu y el poder de Elías y lo necesario para entrar en ese espíritu. Vamos a Hechos 3 y veamos el versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Él empoderó a sus discípulos, que eran llamados apóstoles, los empoderó para hacer lo que Él hizo. Y esto es una especie de submensaje que a través de todo lo que digo, que lo que Jesús hizo y lo que dijo que debíamos hacer, dijo hacer discípulos, eso hizo. Él dijo, traigan el reino, y dijo, la manera de hacerlo es hacer discípulos. Bien, sus discípulos, después de que Él murió y resucitó y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, Él les dio poder y 2 de ellos, Pedro y Juan, pasaron por la puerta oriental de Jerusalén, que ellos llamaban la Puerta Hermosa, y vieron a un hombre que estaba lisiado y había estado allí por décadas. Y les pedía dinero y ellos dijeron, no tenemos dinero, pero lo que tenemos podemos dártelo en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el hombre sube caminando y saltando y alabando a Dios y se produce un milagro notable y se reúne una multitud porque el hombre había estado allí por décadas, ¿sí? Ellos ahora que él está caminando quieren saber qué pasó y Pedro comienza a predicarles. Esto es lo que dice. Hechos 3, versículo 19. Está profetizando. Dice, por lo tanto, le habla al pueblo de Israel, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Verso 20. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Oigan esto, verso 21. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas. Así que Él dijo que Jesús ha ascendido al cielo. Él va a permanecer en el cielo hasta que venga. Él vendrá, lo hará.
pero permanecerá en el cielo hasta el periodo cuando todas las cosas sean restauradas. Y dijo que ya se había hablado de esta restauración a través de los profetas. Le habla al pueblo de Israel. Creo que esta es una de las escrituras, tal vez la escritura, que Pedro tenía en mente cuando dijo estas palabras proféticas hace 2000 años. Creo que estaba pensando en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Y por cierto, estos son los últimos versos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los últimos versos del último libro del Antiguo Testamento antes de llegar a Mateo. Si usara la Biblia física, lo cual nadie hace, no sé por qué dije eso. Bien, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Sí? He aquí. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Bien, ustedes saben, ustedes estudian la Biblia. ¿Cuál es el día grande y terrible del Señor? Es su regreso. ¿Sí? Es un gran día porque es un día de vindicación, un día de salvación, de redención para los que han sido fieles, pero es un día terrible para todos los que han desobedecido y luchado contra Él y se han opuesto a sus planes y sus propósitos o han maldecido su nombre. Es un día terrible, ¿sí? Un día de vindicación, pero también un día de juicio. Esto habla claramente del regreso del Señor. Dios enviará a Elías antes del regreso del Señor. En la tradición judía, en cada primavera celebramos la Pascua, donde contamos la historia del éxodo de Egipto y celebramos juntos. Por cierto, la Santa Comunión, la Cena del Señor, viene de la Cena de Pascua, ¿sí? Si entiendes la Pascua, traerá mucho más entendimiento a tu celebración de la Cena del Señor, porque la Cena del Señor es la Pascua, ¿sí? Ahí es donde realmente se conecta, ¿sí? Pero en la Pascua, en la tradición judía, si has tenido la oportunidad de celebrarla con una familia judía, siempre tendrán una silla vacía y una taza extra para Elías. E incluso las familias tradicionales enviarán a uno de los niños a la puerta, abrirán la puerta para ver, oh, Elías ya está aquí. ¿Sí? ¿Ya llegó Elías? ¿Por qué? Por esta escritura. Porque ellos saben que antes de que venga el Mesías, Elías vendrá primero. ¿Sí? Así que ellos esperan a Elías. Lo esperan y nosotros también deberíamos, ¿sí? Pero esto es lo que Elías hará. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Aquí hay una forma de entender eso, que los padres se vuelvan hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Primero, en la Biblia, los padres, es muy claro, hay padres y luego están los padres. Los padres, Abraham, nuestro padre Abraham, él es nuestro padre. Todos nos convertimos en hijos de Abraham por fe cuando creemos en Jesús. Abraham, Isaac y Jacob, los padres. Entonces, volver los corazones de los padres hacia los hijos. En mi mente es una imagen de volver los corazones del pueblo judío hacia los gentiles que creen en Jesús, el Mesías judío. Y eso se hizo hace 2000 años. ¿Ok? Porque los apóstoles judíos, Pablo, Pedro, Santiago y Juan, salieron y trajeron el evangelio al resto del mundo. Ellos, hace 2000 años, en los días de Jesús, las únicas personas que creían en este Dios, el Dios que acabamos de celebrar, el Dios en el que tenemos fe, el Dios que nos ha salvado, los únicos que sabían de él eran el pueblo judío. Pero luego, a través del ministerio de Jesús y el ministerio de personas como Pablo, el evangelio fue llevado a las naciones y lo leemos en el libro de los Hechos. Esa es una imagen de los padres judíos volviendo sus corazones a los hijos gentiles. Pueden leerlo en el libro de los Hechos, lo debatieron. ¿Pertenece esto también a los gentiles? Ok. Y ellos decidieron, pertenece. Pedro fue a la casa de Cornelio y predicó en la casa de un romano, ¿sí? Y el Espíritu Santo los visitó. Y el evangelio brotó de Israel y ahora nosotros los recibimos. Por 2000 años el evangelio le ha dado la vuelta al mundo.
Gracias a Dios Padre por los judíos. Escribieron la Biblia, escribieron el libro, produjeron a Jesús, ¿sí? Produjeron a los apóstoles, enseñaron todo lo que es realmente valioso para nosotros como cristianos. Seamos honestos, lo obtuvimos de ellos. Son nuestros padres, fueron antes que nosotros. Sus corazones volvieron a nosotros y el evangelio brotó de Israel y cambió al mundo. Pero ahora, 2000 años después, debe pasar lo contrario. Mi nación de Israel regresó a la tierra con incredulidad. Ellos no saben, no reconocen al Yeshua que lanzaron. Necesitan personas que les traigan ese evangelio. Y saben, de muchas maneras, ese evangelio está siendo restaurado a Israel por los hijos gentiles, como yo. ¿Saben? Alguien se me acercó y me dijo, para mí, no pareces judío. Bueno, no lo soy. Fui elegido y enviado allí. ¿Sí? Para ayudar a que pase lo contrario, ¿sí? Y eso es lo que la profecía dice que pasará. Que el espíritu y el poder de Elías volverá a los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Está pasando ahora. En lugares como este, el movimiento cristiano de todo el mundo comenzó a tener un corazón para Israel. Comenzó a venir a estar con Israel. Defender a Israel, ser amigo de Israel, sobre todo en tiempos de sufrimiento y angustia, cuando Israel todavía lucha contra el espíritu de Amalek. Si la iglesia se hubiera levantado hace más de 100 años, tal vez Hitler no había tenido tanto éxito como lo tuvo. Pero hay otra oportunidad, porque de nuevo, generación tras generación, Dios dice, no lo olvides. No lo olvides. Ese espíritu regresará y regresará hasta el final. Entonces, este es el papel del espíritu y poder de Elías. El pastor Tim dijo que he estado en el Monte Carmelo durante los últimos 35 años. Y sabemos que Elías era un profeta en Israel cuando su nación estaba descarrilada y dividida y comenzando y entregada a la idolatría, y se había levantado una generación que no respetaba al Dios de Israel. Entonces se necesitó a ese espíritu de Elías, a esa persona de Elías, para restaurar el altar del Señor, para hacer un sacrificio que agradara a Dios y hacer una oración de fe, y el fuego de Dios regresó y comenzó a cambiar su generación. ¿Ok? Conocemos la historia de Elías. Necesitamos ese espíritu de Elías. Pero hay otra persona que encarna ese espíritu que ha sido más útil para mí y quiero mostrárselo. Y esa persona es Juan el Bautista. Y les diré algo acerca de Juan el Bautista. Y creo que para mí una cosa era vivir en la historia del profeta Elías. Cuando vengas a visitarnos, y no digo sí, digo cuándo. Cuando vengas, y ya saben, la gente que está en la iglesia nos ayudó a construir nuestra iglesia. Literalmente, con sus propias manos, ¿sí? Porque nuestro santuario lo construyeron voluntarios y muchos de ellos vinieron desde esta iglesia. Pero si vienen, cuando vengan, verán que adentro en su arquitectura, nuestro santuario tiene una piedra. Es un área de altar circular con 12 piedras alrededor, 12 piedras en bruto excavadas de la montaña para recordar las 12 piedras que Elías solía reunir representando a todas las tribus del pueblo de Israel para restaurar el altar del Señor, para que Él pudiera hacer esa oración y el fuego de Dios regresara para construir la ofrenda que Él hizo. Pero Juan el Bautista, yo creo que en realidad en la escuela bíblica y en el seminario, en mis primeras décadas de ministerio, como que lo ignoré. ¿Saben? Él era el que vino antes de Jesús. Él tiene el mismo mensaje de Jesús: arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Él hace discípulos y luego
muchos de ellos lo dejan y van a seguir a Jesús, ¿verdad? Pero hay algo acerca de este hombre y quiero mostrarles algo que espero que sea de ayuda para ustedes. Esta es la profecía que el ángel Gabriel le dio al padre de Juan el Bautista antes de que naciera. Su padre era sacerdote en el templo de Jerusalén. De repente el ángel se le aparece y comienza a hablarle de su hijo aún sin nacer. Esto es lo que dice el ángel. Lucas 1:16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Verso 17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Bien, ¿quién es Juan el Bautista? Él es el hombre que se convierte en el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Sí? Porque él se levanta antes de la revelación de quién es Jesús. ¿Sí? Va delante de Jesús. Él es del Antiguo Testamento. Él es el puente que conecta la revelación del Antiguo Testamento con la del Nuevo. ¿Quiénes son los otros puentes en la Biblia? Abraham. Él es el puente del mundo pagano y se convierte en el hombre que usa a Dios para crear a Israel. El pueblo redimido, Él es el que nos da mucho de eso, está en la Biblia. ¿Quién es otro puente? Moisés. Él es el que saca al pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad. Pero Juan el Bautista nos trae del Antiguo Testamento al Nuevo. Y por eso la profecía dice que Él tiene que volver antes del regreso del Señor. ¿Sí? Para unir el mundo del Nuevo Testamento con el Antiguo. Muchos lo que conocen es el Nuevo Testamento. Todo lo que conocemos es a Jesús, las epístolas y evangelios. Ese mundo debe estar unido al Antiguo Testamento, al mundo de los judíos. Si quieren, en serio, si quieren el reino de Dios, bien, si quieren el reino, tienen que tener a los judíos. ¿Por qué? Porque fueron escogidos para ser el modelo y el ejemplo del reino de Dios en la tierra. Ningún otro pueblo fue elegido. Dios dice, yo seré tu rey. Tú serás mi reino. Eso significa ser el reino de Dios. ¿Fallaron? Sí, muchas veces. ¿Cambió Dios de opinión? Nunca. Los dones y el llamado de Dios son sin retracción. Pero hoy, la iglesia necesita reconectarse con nuestras raíces hebreas. Si quieres el reino, y si quieres el espíritu y poder de Elías, y si quieres la fuerza para oponerte al espíritu amalecita de nuestro tiempo, debes hacer esta conexión. Debes vivir en ella, debes recuperar todo, recuperar tus raíces. Porque viene un viento que derribará el árbol si no tiene raíces. Estoy aquí para advertirles. Les advierto. Esta guerra en Gaza no es el final de algo, es el comienzo de algo. Y va a empeorar. Y se va a poner violento. Y no escaparás. Tienes que estar arraigado. Esta iglesia debe estar arraigada. Vendrán vientos violentos. ¿Y sabes cuál será el punto de división? ¿Cuál es su posición sobre Israel? Hitler culpó de todo a los judíos. En serio, les echó toda la culpa. Dijo que están destruyendo al mundo, que hay que eliminarlos. Y convenció a su nación para que lo hiciera. Cuando llegó al poder y amenazó con eliminar a los judíos del mundo en los años 20 y los años 30, cuando su poder estaba llegando, cuando estaba llegando al poder político y escribiendo sobre cómo eliminar a los judíos, la gente trató de apaciguarlo. La gente dijo que no podía hablar en serio, ¿sí? Que solo está hablando así porque quiere llegar al poder, ¿sí?
De hecho, si la gente hubiera sabido en ese tiempo que iba a arrastrar al mundo a la guerra, habrían actuado diferente. Estoy aquí para advertirles, escuchen. El vigilante tiene que advertir a la gente. Si hay un espíritu profético hoy, es un espíritu de advertencia. El próximo año va a ser un año muy difícil. Yo creo, y este es solo mi sentimiento y mi visión personal, tienen este año para prepararse. Gaza no es el final, Gaza es el comienzo. Ok, entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? Mira lo que dice Mateo 11, verso 11. Leamos las palabras, ¿sí? Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Me salté esa línea en mi educación teológica. Miren, ¿Jesús dice eso de alguien más en la Biblia? De todos los hombres nacidos de mujeres, no hay nadie más grande que este hombre, Juan el Bautista. ¿Más grande? Espera un momento. ¿Más grande que Abraham? ¿Más grande que Moisés? ¿Que Jeremías? ¿Que Isaías? ¿Más que el rey David? ¿En serio? Hey, yo creo que el Hijo de Dios sabe lo que dice. Él dice, no todos estos juntos no son iguales a Juan. Eso quiere decir con el espíritu y poder de Elías. Eso lo entendí repentinamente. Y luego, como termina el verso, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Somos tú y yo. Es nuestro llamado. Es por eso que tienes que recuperar todo. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Asumir ese papel, ponerse ese manto. No es solo una persona, es el cuerpo de Cristo ahora. Necesitamos el espíritu y poder de Elías. Cada uno de nosotros tiene que recoger ese manto y decir, esa es mi responsabilidad, aceptaré ese reto profético. Yo, con la ayuda de Dios, seré una persona así. Ayúdame, Señor, ayúdame. Antes de que empieces ese camino, es mejor asegurarse de ser un discípulo. Este es un mensaje para discípulos. Personas que tomaron una decisión. Personas que tienen ese compromiso fundamental. Personas que deben estar equipadas. Y si ese eres tú, tienes que ponerte ese manto hoy. Porque ese es el espíritu que se opondrá a los amalecitas de nuestro tiempo. Y lo necesitarás. Porque se avecina un torbellino y culparán a Israel. Va a haber voces en todas partes. Si no fuera por los judíos, si no fuera por Israel, nada de esto sucedería. Estaríamos bien. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Pero ¿saben? Les digo que no pueden. No pueden. Debes levantarte. Y para levantarte necesitarás ese manto. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso significa que el reino de Dios está avanzando poderosamente contra la oposición contundente y requerirá toda la fuerza que tengas para entrar en él. Sí, es una batalla por el reino de Dios y ser parte de ese reino que permanecerá para siempre. Verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ok? Él es el enlace de los profetas y la ley con el mundo del nuevo pacto. Y si queréis recibirlo, dice Jesús aquí, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow, leí esas palabras y pensé, oh Jesús, ¿cómo me perdí eso? Porque el espíritu y el poder de Elías es un espíritu para nuestro tiempo. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Mateo 3. Versos 1, 2, 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Un mensaje. Arrepentíos,
Y él estaba hablando de los creyentes de su tiempo. Arrepentíos, cambien sus caminos. ¿Por qué? Es el reino. El reino lo es todo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Preparad el camino del Señor. Y este también es el mensaje de Jesús. Y Juan dice, no se trata de mí, porque Él viene después de mí. No soy digno de desatar sus sandalias. Pero Él limpiará completamente su era. Va a separar el trigo valioso de la cizaña. Va a recoger el trigo en su granero, pero la paja arderá con un fuego insaciable. ¿Sí? El día grande y terrible del Señor. Estamos en el fin. Estos son los problemas del fin. Para ser un creyente del fin, tienes que avanzar. Y tengo el valor de decírselos porque sé que son una iglesia que ama al Señor y aceptan el costo. Sí, pero tienes que ponerte ese manto, el manto del Espíritu y del poder de Elías. Las viejas costumbres no son buenas. La iglesia debe ser un instrumento para traer el reino de Dios al mundo. Nos necesitará a todos. Terminaré con esto. En la antigüedad, los mineros de carbón u otras cosas preciosas se metían cientos y cientos de metros bajo tierra, a veces hasta 800, ¿sí? Y cavaban en la pared rocosa. Y a veces uno de los peligros era no solo que el túnel se derrumbara sobre ellos, uno de los peligros era irrumpir en una bolsa de gas venenoso que sería invisible indetectable, ni podían olerlo, solo empezaban a morir. Era uno de los peligros de ser mineros en la antigüedad. Y para protegerse de ese tipo de peligro, tomaban un pajarito en una jaula, se llevaban un canario en una jaula pequeña a la mina con ellos, ¿sí? Y llevaban esa jaula hasta la pared rocosa y cavaban y vigilaban al canario, ¿sí? Porque si irrumpían en un lugar donde el aire no era bueno o salían vapores venenosos que no podían detectar, el canario moría primero. Y si veían a ese canario morir, sabían que era hora de salir. Y salir rápido, ¿ok? Tenían que tomar medidas radicales, ¿sí? Les cuento esto porque los judíos son el canario. Los judíos son el canario en la jaula. Tienen que verlos, ¿sí? Y es por eso que lo que sucede en Gaza, lo que podría pasar en nuestra frontera norte con el Líbano, viene sin saber si tendría que volver al instante. Nosotros tenemos apps en los celulares que nos avisan en segundos si se lanza un misil, ¿sí? De Gaza o de Hezbollah en el norte. ¿Sí? En 10 segundos sabremos dónde se lanzó ese misil y dónde va a caer. ¿Ok? Estamos vigilando nuestras fronteras. Sabemos que si debemos luchar en el norte, en la frontera libanesa, va a ser un enemigo mucho más fuerte que Hamás y Gaza. Y sabemos que estos son solo los ejércitos sustitutos, ¿ok? Están siendo financiados y sus hilos los mueven personas en Teherán. Y el dinero fluye de los estados del Golfo como Qatar. Y hablamos de cientos de millones de dólares. No hablamos de poco dinero. Así que nosotros somos conscientes de esto. Los judíos, el pueblo de Israel, son el canario en la mina. Vigila Israel. Gracias por orar por Israel. Gracias por seguir de pie. Pero voy a terminar esta reunión y yo siento que tengo cierta autoridad para hacer esta oración, habiendo pasado casi la mitad de mi vida en el Monte Carmelo, y esa mitad habiendo estado en la búsqueda de Elías y en la búsqueda del espíritu y poder de Elías. Oraré por cualquiera que quiera tomar ese manto y comenzar a caminar en el espíritu y el poder de Elías, ese espíritu profético que te permite discernir las fuerzas de nuestro tiempo
que te permite entender los propósitos y los planes del Señor y te da el acceso cuando Jesús quiere derramar su espíritu y hacerte un guerrero capaz de resistir en los conflictos del fin. Voy a orar por ti. Así que te preguntaré, ¿te gustaría ese espíritu? ¿Cuántos levantan la mano? Ok, si vas, les diré algo, pónganse de pie. Oraremos. El mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús fueron simples. Ambos dijeron, arrepentíos. Arrepentirse no significa tener una carga de falsa culpa. Significa cambiar lo que haces, ¿sí? Significa ir al Señor y decir, Señor, si quieres que cambie de dirección, si quieres que cambie de énfasis, si quieres que mi enfoque cambie, estoy listo para ir en una dirección diferente a la que estoy tomando hoy. Es ese arrepentimiento. Vienes al Señor y tú quitas tus manos del volante, como podríamos decir, y decimos, Señor, quiero que conduzcas tú, ¿sí? Y si necesitas hacer algunos cambios en mi vida, hazlos hoy, porque debo convertirme en parte de tu reino. Este es el reino que no puede ser sacudido, el reino que durará por siempre. Aquí está mi fuerza, aquí está mi estabilidad, aquí está mi recompensa, aquí está mi herencia. Todo va a ser encontrado. Levanten sus manos, oraré por ustedes. Señor, muchas gracias por esta iglesia. Estoy muy agradecido por la herencia de esta casa. Gracias por el pastor Tim. Gracias por cada persona fiel que ha estado aquí, en lo personal como pastor que ha llevado la carga a lo largo de estos años. Gracias por el pastor Carter. Gracias por el pastor David Wilkerson, quien tuvo la visión que le has dado a esta casa. Estoy muy agradecido de que gracias a mis amigos David y Karen pude ser parte de esto. Te bendigo a tu pueblo, Señor. Los bendigo para que esta iglesia dé un paso adelante hacia una nueva estatura en los días venideros, que habrá un manto profético que les será dado. Recuerdo el día en que David Wilkerson vino de esta iglesia para dedicar nuestro santuario en el Monte Carmelo. Y él hizo una declaración, él estaba diciendo, estamos contigo, estamos conectados. Y esa conexión ha durado hasta hoy, y ustedes son los herederos de esta visión. Así que abre sus corazones, Señor, abran sus corazones. El Rey de Reyes quiere darte un nuevo manto para mantenerte en un poder profético contra los vientos y las terribles y violentas mareas. Así que bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Yeshua. Oro para que derrames una profunda convicción, una nueva fuerza y un nuevo poder en sus vidas. Gracias por darles el espíritu y poder de Elías para resistir en este día y reconectarse con sus raíces hebreas y que sepan que pueden resistir con confianza. Diré sobre ustedes la bendición sacerdotal, la diré en hebreo y luego la interpretaré en español. Solo recíbela. Somos un pueblo sacerdotal y tenemos un papel que tomar entre la gente y el mundo y el Dios Todopoderoso que envía a su Hijo a gobernar el mundo. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha ve'yehunecha, Yisa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom b'shem Yeshua Adonenu v'malkeinu. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Que el Señor alce sus ojos y mire sobre ti y que te dé su paz en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías y nuestro Rey. Amén. Dios los bendiga.